Me hice cargo del hogar de mis abuelos al fallecer, y de pronto apareció un hijo secreto exigiéndome la mitad de la casa que yo restauraré. Mis abuelos fueron las únicas figuras verdaderamente estables en mi vida. Mientras mis padres se perdían en una rutina de gritos, separaciones intermitentes y decisiones egoístas, ellos me ofrecieron una especie de refugio. Su casa, una construcción de mediados del siglo pasado ubicada en una zona tranquila de la ciudad, era un espacio donde el tiempo parecía moverse más lento. Donde cada objeto tenía una historia y cada rincón llevaba impregnado el aroma del café recién colado y la madera envejecida. Allí pasé casi toda mi infancia y adolescencia, incluso largas temporadas como si fuese un residente más. Aunque técnicamente era la casa de mis abuelos, en mi mente siempre fue mi verdadero hogar. Por eso, cuando ambos fallecieron con apenas unas semanas de diferencia, primero mi abuela, luego él, como si su corazón ya no tuviese razón para seguir, sentí como si una parte de mí se derrumbara por completo. No hubo disputas familiares por sus bienes. Mis abuelos eran organizados y meticulosos, tenían su testamento en regla desde hacía años. El único heredero directo, según lo estipulado legalmente, era yo. Mis padres, distanciados de ellos desde hacía tiempo por motivos que jamás quisieron aclararme del todo, no figuraban en ningún documento. Tampoco había hermanos ni otros parientes cercanos interesados en la propiedad. Me convertí así en el único responsable del hogar, una responsabilidad que asumí no como un peso, sino como una forma de honrarlos. Lo mínimo que podía hacer por ellos, que me dieron tanto sin pedir nada a cambio, era preservar el lugar que construyeron con esfuerzo, restaurarlo como se merecía y mantener su esencia intacta. Al principio, la casa estaba en condiciones tristes. El techo filtraba agua por varias zonas, las paredes estaban agrietadas y el sistema eléctrico era un peligro inminente. Aún así, no dudé en embarcarme en el proyecto de restaurarla. Vendí algunas pertenencias personales, renuncié a lujos innecesarios, e incluso tomé un préstamo modesto para costear materiales y contratar a un par de trabajadores que me ayudaran con lo más técnico. Pinté yo mismo las habitaciones con los colores originales que recordaba de niño, restauré los muebles de madera con lija y barniz durante fines de semana completos, y cuidé cada detalle para que, más allá de las reparaciones modernas, la casa siguiera respirando la memoria de quienes la habitaron por más de 40 años. Todo iba bien. No había sospechas, sobresaltos ni conflictos. Me dedicaba a mis rutinas, a trabajar durante el día y a supervisar por las tardes las últimas fases de la restauración. Incluso comencé a guardar fotografías del antes y el después, como prueba de todo lo que estaba invirtiendo, no solo económicamente, sino emocionalmente también. Fue justo cuando creí que finalmente estaba llegando a una especie de paz, cuando apareció él. Un desconocido de mediana edad, bien vestido, con una carpeta bajo el brazo y una actitud que alternaba entre lo altivo y lo falsamente cordial. Me buscó un jueves por la tarde mientras yo terminaba de organizar los libros antiguos del estudio, y sin muchos rodeos, se presentó como Roberto. Asegurando con una tranquilidad pasmosa que era el hijo no reconocido de mi abuelo, y que por lo tanto tenía todo el derecho legal a reclamar su parte de la casa. En un primer momento no supe cómo reaccionar. Me quedé de pie, sin saber si reírme o mandarlo al diablo directamente. Me limité a decirle que debía estar equivocado, que mi abuelo jamás había mencionado a otro hijo, y que si venía con intenciones de estafa, había llegado al lugar equivocado. Él sonrió, pero no se inmutó. Me dijo, con una seguridad desconcertante, que podía comprobar su parentesco y que de hecho venía con buena voluntad, antes de que esto tuviera que resolverse por la vía judicial. Mientras hablaba, extrajo unos papeles de su carpeta, fotocopias de un supuesto reconocimiento tardío, unas imágenes de una prueba de ADN aún no verificadas y una especie de carta escrita a mano que, según él, había sido redactada por mi abuelo poco antes de morir, pero que aún no estaba validada oficialmente. Mi primera reacción fue pura incredulidad, seguida de una incomodidad creciente que pronto se transformó en rabia. ¿Cómo se atrevía? Como tenía el descaro de irrumpir en el lugar que mis abuelos levantaron con tanto esfuerzo y que yo estaba restaurando con tanto sacrificio. Solo para lanzarme encima un supuesto lazo biológico que jamás fue reconocido ni mencionado en décadas.
Pero más allá del enojo, lo que me desconcertaba era la duda. ¿Y si decía la verdad? ¿Y si había algo en la historia familiar que yo no sabía? Algo que mis abuelos, por alguna razón, decidieron ocultar. Ese día no discutimos más. Le pedí que se marchara y que no regresara sin pruebas concretas y legalmente verificables. Apenas cerré la puerta detrás de él, sentí como la calma que había estado reconstruyendo con tanto esfuerzo durante meses comenzaba a resquebrajarse. Desde entonces, su sombra se ha vuelto una amenaza latente, una grieta silenciosa en la estabilidad que creía haber logrado. Y aunque todavía no sé cuál será el desenlace de esta historia, tengo claro que no voy a permitir que nadie, y menos alguien que aparece con intenciones dudosas y posibles documentos falsificados, me arrebate lo que tanto me ha costado reconstruir, tanto física como emocionalmente. Y así empieza todo esto. No sé hasta dónde escalará ni cuánto tiempo me tomará resolverlo, pero estoy decidido a no ceder ni un centímetro de esta casa sin pelear hasta el final. Y si este tal Roberto realmente cree que va a aprovecharse de mi dolor y de los vacíos familiares para obtener algo que no le corresponde, está a punto de llevarse la sorpresa de su vida. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la primera vez que ese hombre, Roberto, se apareció en la puerta de la casa de mis abuelos con su carpeta de documentos dudosos y esa seguridad artificial que parecía construida con años de práctica en manipular situaciones a su favor. Desde entonces, he estado lidiando con una mezcla persistente de ansiedad, sospecha y una furia contenida que amenaza con desbordarse cada vez que su nombre cruza por mi mente. Lo que más me ha perturbado no ha sido únicamente su afirmación de ser hijo ilegítimo de mi abuelo, sino la frialdad con la que irrumpió en un espacio tan íntimo y personal para mí. Como si lo que yo había construido y defendido con tanto esfuerzo pudiera dividirse con la misma facilidad con la que se parte un pastel. Después de una noche particularmente pesada, en la que apenas pude dormir repasando mentalmente cada palabra que me dijo, decidí contactar a un abogado. Me puse en contacto con uno que me había sido recomendado por una conocida de confianza, alguien especializado en derecho civil y con experiencia en temas de sucesiones complicadas. Durante nuestra primera reunión, me limité a relatarle todo lo que había ocurrido, sin omitir ningún detalle, desde la inesperada aparición de Roberto, pasando por los documentos que exhibió, hasta la mención de una supuesta carta escrita por mi abuelo antes de fallecer. El abogado me escuchó con atención, tomó notas con gesto serio y al final me dijo, con un tono pausado y profesional, que lo primero que debíamos hacer era verificar la autenticidad de todo lo que Roberto presentaba, antes de siquiera preocuparnos por dividir propiedades o entrar en negociaciones. Me explicó que, para que cualquier reclamo de este tipo tuviera peso legal, Roberto debía demostrar no solo su vínculo biológico con mi abuelo, algo que, aunque doloroso, era posible mediante una prueba de ADN, sino también que ese vínculo había sido reconocido legalmente en vida o estipulado en un documento notariado como una modificación testamentaria válida. En palabras simples, el hecho de ser hijo biológico no basta por sí solo para invalidar un testamento ya existente, especialmente si nunca hubo reconocimiento formal o si no se hizo un proceso legal de legitimación. Según sus palabras exactas, el parentesco, en ausencia de reconocimiento legal, no es suficiente para reclamar derechos hereditarios sobre una propiedad adjudicada legalmente a otro heredero. Me recomendó, no sin cierta insistencia, que bajo ninguna circunstancia firmara o aceptara ningún acuerdo extrajudicial con Roberto, y que mucho menos le permitiera entrar o inspeccionar la casa. Cualquier acto de buena fe podría ser interpretado más adelante como una aceptación tácita de su reclamo, lo cual podría complicar aún más nuestra posición si el asunto llegaba a juicio. También me indicó que lo más prudente era solicitar, por nuestra cuenta, una prueba de ADN a través de los canales legales adecuados, en caso de que Roberto decidiera iniciar un proceso formal. Mientras todo esto sucedía, comencé también a consultar con otros familiares lejanos, especialmente primos y tíos con los que no hablaba hace años pero que, en su momento, convivieron con mis abuelos o tenían conocimiento cercano de la dinámica familiar. Uno de ellos, un primo segundo de mi madre que vive en otra ciudad, me dijo que jamás había escuchado una sola palabra sobre un hijo secreto o alguna historia de infidelidad por parte de mi abuelo.
Incluso recordó que en varias reuniones familiares mi abuelo solía insistir en que yo era el único que realmente lo visitaba y se preocupaba por ellos, y que por eso todo lo que tuvieran sería para mí. Esa afirmación, aunque dicha hace años y sin valor legal, me reafirmó emocionalmente que la decisión que tomaron mis abuelos no fue caprichosa ni arbitraria, sino un acto de confianza y afecto cimentado por años de relación sincera. Sin embargo, lo que me ha mantenido en tensión constante no es solo lo que Roberto pueda reclamar, sino la actitud con la que se comporta. El día después de nuestra reunión, me llamó desde un número desconocido y, sin siquiera saludar, me dijo con tono arrogante que esperaba llegar a un acuerdo amistoso antes de tener que acudir a los tribunales. Cuando le pregunté en qué basaba su reclamo y si realmente creía que podía irrumpir en la vida de alguien con papeles sin firmar y exigencias, respondió que yo no tenía idea de lo que estaba oculto tras esa fachada familiar perfecta y que las cosas no siempre son lo que parecen. Luego, colgó sin darme tiempo de responder. Esa llamada no solo me dejó en shock, sino que también me encendió una alarma interna. Su seguridad no era la de alguien que simplemente quiere buscar la verdad sobre su pasado. Era la seguridad de alguien que ya tenía un plan, o al menos creía tener una ventaja. Por eso, desde ese día, comencé a registrar cada interacción que tengo con él. Guardé capturas de pantalla, anotaciones de llamadas, y empecé un archivo digital con todo lo relacionado con esta situación, facturas de los arreglos que he hecho a la casa, fotografías con fechas de los avances en la restauración y todo tipo de comprobantes que respalden que este lugar ha sido mantenido, cuidado y transformado únicamente con mis recursos. El problema, como lo anticipó mi abogado, es que estas cosas toman tiempo. La burocracia legal es lenta, y mientras tanto, el miedo a que Roberto vuelva a presentarse sin previo aviso o intente presionarme por otros medios se ha vuelto una sombra permanente. Intento mantener la calma, seguir con mi vida y terminar los últimos detalles de la restauración de la casa, pero la verdad es que ya no siento esa tranquilidad que me llenaba cuando todo esto comenzó. Lo que iba a ser un acto de homenaje para mis abuelos, una forma de preservar su legado con respeto y cariño, se ha convertido en una batalla silenciosa por defender lo que legítimamente me dejaron. No sé qué otras sorpresas puede tener Roberto escondidas en esa carpeta, pero si realmente quiere meterse conmigo, tendrá que estar preparado para algo que, claramente, no anticipó. Yo no pienso ceder. No después de todo lo que he sacrificado para levantar esta casa. No después de todo lo que he hecho para honrar a quienes me dieron más amor que nadie. Y si lo que él quiere es una pelea legal, estoy más que dispuesto a dársela. Actualización 2. Ha pasado poco más de 2 semanas desde que me senté frente al abogado por primera vez, con las manos temblorosas y el corazón alterado por una mezcla de rabia e incertidumbre. Desde entonces, el proceso ha avanzado, aunque no sin revelar nuevas capas de tensión y elementos que, por momentos, me hacen cuestionar si realmente conocí por completo a mis abuelos o si estoy enfrentándome a una farsa cuidadosamente construida por alguien que sabe exactamente dónde presionar para sembrar la duda. La espera para concretar la prueba de ADN fue más lenta de lo que anticipé, sobre todo por la cantidad de protocolos que deben cumplirse cuando no hay un familiar directo con vida para cotejar la información. Finalmente, logramos tramitar una comparación genética utilizando una muestra que se había almacenado en el hospital donde mi abuelo fue atendido durante sus últimas semanas. Los resultados llegaron 3 días después de que se completó el análisis, y aunque esperaba cualquier cosa, no puedo negar que ver el porcentaje de coincidencia genético con Roberto me provocó una especie de vértigo emocional. No se trataba ya de un simple impostor con papeles falsos. El informe indicaba una coincidencia elevada, lo que implicaba, con un margen de certeza bastante alto, que compartía un vínculo sanguíneo con mi abuelo. Esa hoja, con palabras impresas en lenguaje técnico, se convirtió de pronto en un punto de inflexión en esta historia. La noche que recibí el correo con los resultados no pude dormir. Me senté en la cocina con una taza de café frío entre las manos, sintiéndome como un intruso dentro de mi propia casa, preguntándome si había algo que mis abuelos realmente ocultaron. Si este vínculo secreto formaba parte de una historia no contada, enterrada a propósito entre silencios y miradas elusivas. Sin embargo, la abogada fue clara en cuanto al valor legal de ese resultado,
una coincidencia genética, por sí sola, no otorga derechos sucesorios si no hay un reconocimiento formal de por medio. Lo que importaba, me explicó, era la existencia o no de un acto legal en el que mi abuelo reconociera públicamente a Roberto como su hijo. Y hasta ahora, ese documento no existe. Hemos revisado el testamento, que sigue siendo válido y en el que yo figuro como único heredero, sin ninguna mención secundaria ni cláusulas abiertas. También buscamos en los archivos notariales y en el registro civil cualquier indicio de legitimación tardía, pero no hay nada. Ni una partida modificada, ni una solicitud judicial, ni una constancia firmada. Solo palabras, insinuaciones y un resultado genético que, aunque perturbador, carece de fuerza jurídica sin una base documental que lo respalde. Aún así, Roberto no ha dejado de presionar. Desde que supo que yo ya tenía el resultado del análisis, ha intentado forzar nuevos encuentros. Me ha enviado mensajes ambiguos donde me pide que seamos razonables y me propone arreglos económicos sin la necesidad de involucrar a los tribunales. Me escribió, y cito textualmente, que nadie tiene por qué salir perjudicado si actuamos como adultos. Esas palabras me causaron una mezcla de asco y rabia. ¿Actuar como adultos? Después de haberse presentado sin aviso, con documentos dudosos, exigiendo una parte de la casa como si se tratara de una repartición forzada entre conocidos? Después de haber hecho tambalear los cimientos emocionales de mi familia con una sola aparición? He rechazado cada intento de contacto directo. Mi abogada me sugirió que toda interacción sea canalizada a través de ella, tanto por estrategia legal como para protegerme emocionalmente, y he seguido ese consejo al pie de la letra. Sin embargo, la tensión persiste, en parte porque sé que Roberto no va a detenerse aquí. Su lenguaje corporal, su actitud, su insistencia, todo apunta a alguien que ya tomó la decisión de conseguir lo que quiere sin importar las consecuencias, alguien que probablemente se ha preparado durante años para este momento. Me he preguntado más de una vez por qué decidió aparecer ahora, justo después de la muerte de mis abuelos, y justo cuando la casa se encuentra en pleno proceso de restauración, con mejoras que indudablemente han incrementado su valor. La respuesta me resulta cada vez más evidente, no se trata de justicia ni de afecto reprimido, sino de oportunismo. No está buscando una conexión con sus supuestos orígenes, sino una ganancia rápida sobre el trabajo y el legado de otros. Mientras tanto, yo he seguido trabajando en la casa. Hay días en que pintar una habitación o restaurar una ventana vieja se convierte en mi único escape, en el único momento en el que puedo concentrarme plenamente en algo que no esté contaminado por la sombra de Roberto. He retomado también el hábito de escribir una especie de diario en un cuaderno viejo que pertenecía a mi abuelo, como una manera de dejar constancia de todo lo que estoy viviendo y, de algún modo, mantener una conversación imaginaria con él. Le escribo preguntas que no puede responder, le relato las novedades del día, le comparto la indignación que siento, como si aún pudiera escucharme desde algún rincón de la casa. A veces me encuentro deseando, con una desesperación casi infantil, que todo esto sea un malentendido, que Roberto desaparezca como apareció. Y que las paredes de esta casa vuelvan a estar impregnadas solo de recuerdos buenos. Pero sé que no será así. Roberto no se irá fácilmente. Y ahora que tengo la certeza de que su vínculo sanguíneo con mi abuelo es real, aunque no legítimo ni reconocido, la batalla ha cambiado de forma. Ya no es solo una cuestión emocional o moral, sino una guerra por defender lo que me corresponde legal y simbólicamente. La pregunta que se instala con más fuerza es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? Y, más importante aún, ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar yo? Porque si él vino con la intención de destruir la paz que esta casa representa, yo me he propuesto protegerla hasta el final, con todo lo que tengo, sin contemplaciones ni concesiones. Actualización 3. Ha transcurrido poco más de un mes desde la aparición de Roberto en mi vida, y si bien al principio pensé que su irrupción sería solo una molestia pasajera, algo que se desvanecería al no encontrar sustento legal ni reconocimiento formal, la realidad ha demostrado ser mucho más siniestra y enredada de lo que me atrevía a imaginar. Lo que comenzó como un simple reclamo basado en un presunto lazo sanguíneo ha escalado a una serie de maniobras que rozan lo criminal.
Y lo peor es que, lejos de retroceder, Roberto ha comenzado a actuar con un descaro que me ha dejado helado. En los últimos días, mi abogada recibió una notificación inesperada. Roberto intentó registrar en una notaría un documento que, según su versión, había sido firmado por mi abuelo en los meses previos a su muerte. Este documento lo nombraba como beneficiario de la mitad de la propiedad, supuestamente en reconocimiento tardío a su paternidad. Lo curioso, y alarmante, no fue solo que intentara validar ese papel, sino que lo hiciera en una notaría distinta a la que históricamente utilizaban mis abuelos. Es decir, lejos de presentarlo donde realmente reposan los documentos oficiales y archivados de la familia, decidió llevarlo a un lugar donde nadie conociera los antecedentes. Probablemente para evitar cuestionamientos inmediatos. Sin embargo, lo que él no previó fue que el notario titular de la oficina original, un hombre mayor, meticuloso y de carácter reservado, que conocía a mis abuelos desde hace más de 20 años. Recibió la notificación del intento de registro por canales internos, como parte del protocolo de verificación que se hace cuando se presenta un testamento que entra en conflicto con uno ya existente. Fue él quien se comunicó directamente con mi abogada y nos advirtió de lo sucedido. Nos explicó que, en efecto, había recibido años atrás varias versiones actualizadas del testamento de mi abuelo y que en ninguna de ellas existía mención alguna a Roberto. Ni siquiera como sujeto de una cláusula condicional. También nos aseguró que conocía perfectamente el tipo de letra y el lenguaje que utilizaban mis abuelos, especialmente mi abuelo, quien era extremadamente cuidadoso con la redacción de documentos y tenía un estilo muy particular, estructurado, preciso y repetitivo. En cambio, el documento presentado por Roberto era, según sus palabras, un intento burdo de imitación. Las fechas eran inconsistentes con el estado de salud de mi abuelo en ese periodo, los sellos utilizados eran versiones obsoletas que la notaría dejó de emplear años atrás, y la firma, aunque parecida, mostraba trazos temblorosos que no correspondían con la caligrafía firme y fluida de mi abuelo, incluso en sus últimos meses. Además, la redacción general del texto estaba plagada de términos imprecisos. Errores ortográficos inusuales y frases vagas que no encajaban con la rigurosidad con la que mi abuelo acostumbraba dejar constancia de cualquier cosa. Mi abogada, apenas supo esto, redactó un escrito formal de oposición al registro del documento y lo acompañó con una copia certificada del testamento legítimo, las escrituras archivadas previamente y una carta juramentada del notario que conoció a mi abuelo. También solicitó a las autoridades competentes que se abriera una investigación por presunta falsificación documental, y que se le prohibiera a Roberto presentar más documentos sin verificación previa exhaustiva. Al principio, yo no sabía si eso serviría de algo, si él iba a detenerse tras ser descubierto. Pero la verdadera sorpresa vino poco después. Varios vecinos del barrio, algunos de ellos muy cercanos a mis abuelos durante años, me comentaron, de forma casual pero preocupada, que habían visto a un hombre merodeando la propiedad en horas poco habituales. Me dijeron que no lo reconocieron al principio, pero que luego, al describirlo, supe sin lugar a dudas que se trataba de Roberto. Al parecer, había comenzado a dar vueltas por la cuadra a distintas horas del día, especialmente en la noche, e incluso alguien lo vio estacionado frente a la casa durante más de una hora sin bajarse del auto, observando las ventanas con detenimiento. Cuando escuché esto, el temor se convirtió en una punzada constante. Ya no se trataba solo de un problema legal, sino de una amenaza velada, una presencia invasiva que se sentía cada vez más cerca. Esa misma noche tomé la decisión de instalar cámaras de seguridad en todos los accesos de la casa. Colocamos sensores de movimiento, reforzamos las cerraduras y conecté el sistema a mi celular para recibir notificaciones en tiempo real. No sabía si Roberto pretendía entrar, dañar algo o simplemente asustarme, pero no iba a permitir que pisoteara aún más la memoria de mis abuelos ni el esfuerzo que yo estaba haciendo por preservar su legado. Durante 2 noches seguidas me quedé despierto hasta tarde, con las luces apagadas y una linterna en la mano, mirando por las ventanas cada vez que creía oír algo fuera de lugar. Fue una experiencia extraña, desgastante, en la que me sentí como un centinela solitario defendiendo una trinchera invisible. Lo que más me enerva de todo esto es la manipulación emocional con la que Roberto intenta justificar sus actos.
En uno de los mensajes que envió a mi abogada, escribió que lo único que busca es el reconocimiento de una vida silenciada y que lo que él reclama no es una casa, sino un derecho moral negado durante décadas. Su discurso parece cuidadosamente elaborado para generar lástima, para presentarse como una víctima de una injusticia familiar, cuando en realidad lo que está haciendo es intentar obtener un beneficio a través del chantaje emocional y la falsificación. A esta altura, ya no me cabe duda, Roberto no es simplemente un hombre herido buscando sus raíces. Es alguien que ha construido una narrativa a su conveniencia, alguien que ha investigado cada grieta en la historia familiar, cada vacío legal y cada ausencia emocional, y los ha convertido en herramientas para irrumpir donde no fue invitado. No sé si realmente fue hijo de mi abuelo o si su madre simplemente le alimentó una versión romántica de los hechos. Lo que sí sé es que no fue parte de esta familia. No creció en esta casa, no limpió los pasillos cuando se inundaron, no sostuvo la mano de mi abuela cuando enfermó. No estuvo presente en los cumpleaños silenciosos ni en las navidades donde solo éramos 3 sentados frente a una mesa con más sillas vacías que personas. Yo sí estuve. Y pienso defender cada centímetro de esta casa como el escudo que mis abuelos me dejaron. Porque esto ya no es solo una disputa de herencia, es un intento por desdibujar los recuerdos, por desmantelar todo lo que ellos construyeron con amor y disciplina. Y si Roberto quiere seguir empujando, se va a estrellar contra la pared más firme que haya enfrentado en su vida. No me interesa conmoverme con su historia, ni buscar puntos medios, ni negociar sentimentalismos. Porque lo que él está intentando arrebatarme no es solo una propiedad, es mi hogar, mi historia y mi derecho a defenderla con todas las armas que me queden. Actualización 4. Ha pasado mes y medio desde la última vez que Roberto intentó registrar el testamento falsificado en una notaría periférica y desde entonces, aunque su presencia física ha disminuido, la tensión no ha hecho más que intensificarse. La casa se ha convertido en un espacio de contrastes emocionales. Por un lado, el avance tangible de las obras de restauración me permite ver cómo el hogar de mis abuelos va recobrando su esplendor original. Pero por el otro, cada nuevo azulejo colocado, cada pared pintada, cada detalle recuperado, parece acentuar el peligro latente de que alguien quiera arrebatarme todo con artimañas legales y manipulaciones emocionales. La sensación de vivir en un constante estado de vigilancia, de tener que anticipar el próximo movimiento de un enemigo que se oculta detrás de una historia convenientemente trágica, ha sido extenuante. Fue precisamente durante una de esas noches en vela, repasando mentalmente todos los frentes abiertos de esta absurda disputa, cuando tomé la decisión de cambiar de estrategia. Hasta ahora, me había limitado a defenderme, a reaccionar a los ataques de Roberto con el escudo de la legalidad y el asesoramiento de mi abogada, confiando en que la verdad bastaría para sostenerme. Pero esa forma pasiva de enfrentar el conflicto ya no me bastaba. Comprendí, con una claridad inquietante, que si Roberto estaba dispuesto a jugar sucio, yo tendría que empezar a mover mis propias piezas, no con mentiras ni falsificaciones, sino con pruebas irrefutables. Declaraciones contundentes y una ofensiva legal lo suficientemente firme como para cerrarle cualquier resquicio de maniobra. Así que esa misma semana, junto con mi abogada, comenzamos a preparar una denuncia formal por intento de fraude documental y acoso. Incluimos en el expediente las capturas de pantalla de los mensajes que había enviado tanto a mí como a mi representante legal, las pruebas de su intento fallido de registrar un testamento falso, el informe pericial del notario que lo desmentía en todos los aspectos, y los testimonios de los vecinos que lo vieron merodeando la casa en horas sospechosas. No fue difícil reunir todo, me había dedicado a documentar cada paso con una disciplina casi obsesiva, como si supiera desde el primer día que esto no se resolvería con simples palabras. Pero no me quedé ahí. Fui más allá. Comencé a contactar a los pocos familiares que aún conservaban vínculos antiguos con mis abuelos, especialmente aquellos que vivían fuera de la ciudad y que, aunque distantes físicamente, habían mantenido una comunicación esporádica con ellos hasta el final. Mi objetivo era obtener declaraciones juradas, firmadas y legalizadas, que ratificaran lo que yo ya sabía de forma visceral pero necesitaba sustentar con contundencia. Que jamás existió en el entorno familiar ninguna mención, alusión o reconocimiento implícito de un hijo fuera del matrimonio,
que mis abuelos nunca hablaron de Roberto, ni como pariente lejano, ni como carga emocional, ni como sombra del pasado. Estas declaraciones fueron especialmente poderosas. No solo por la claridad con la que todos coincidían en la inexistencia de cualquier vínculo con Roberto, sino por la forma en que describían a mis abuelos como personas formales, estructuradas, incapaces de mantener secretos de esa magnitud sin dejar huellas. Un primo lejano de mi madre, con quien hablé por videollamada antes de enviarle los documentos, me dijo textualmente que si tu abuelo hubiese tenido otro hijo, lo habría dicho sin dramatismo ni misterio, como hizo con todo lo demás. No era hombre de esconder verdades, solo de enfrentar las cosas con la cabeza en alto. Esa frase quedó resonando en mí con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por confirmar lo que yo intuía, y tristeza por ver cómo alguien estaba dispuesto a pisotear esa memoria tan pulcra con tal de sacar provecho. Presentamos también todos los recibos, fotografías y contratos relacionados con la restauración de la casa. Detallamos, con fechas, montos y nombres de contratistas, cada mejora realizada desde el momento en que me convertí en heredero legal. El expediente era ya lo suficientemente sólido como para sustentar una demanda que no solo apuntara a protegerme, sino a exponer a Roberto ante las autoridades como lo que realmente era, un oportunista sin escrúpulos. Fue en ese contexto, justo cuando pensábamos que la presión legal lo obligaría a retroceder, que Roberto adoptó un nuevo tono. Mi abogada recibió un mensaje, mucho más contenido que los anteriores, en el que Roberto decía querer ponerle fin a este conflicto y sugería que estaba dispuesto a retirar cualquier reclamo si yo aceptaba darle una compensación económica simbólica. Según él, ese gesto sería suficiente para cerrar este capítulo sin necesidad de continuar desgastando recursos ni arrastrar el asunto por años. La audacia de su propuesta me resultó casi cómica. Después de intentar falsificar un testamento, rondar mi casa, manipular emocionalmente con su supuesto linaje y desafiar el testamento legal de mis abuelos, ahora pretendía negociar como si se tratara de un malentendido entre conocidos. No respondimos. O mejor dicho, respondimos de la única forma adecuada, enviando una contranotificación en la que reiteramos nuestra disposición de llevar el caso hasta las últimas consecuencias legales, incluyendo la apertura de un proceso penal por falsedad ideológica en documento público y tentativa de fraude hereditario. También solicitamos que, en adelante, cualquier comunicación directa de su parte fuera considerada una violación al perímetro de protección que estábamos solicitando como medida cautelar. En mi interior, no quedó rastro de culpa. Ya no sentía esa ambivalencia inicial, esa incómoda mezcla de duda y compasión que me hizo preguntarme si Roberto era también víctima de una historia familiar incompleta. Ahora lo veía con claridad, él no era una víctima, era un invasor. Alguien que encontró en una laguna emocional la oportunidad perfecta para tejer una historia manipuladora y construir sobre ella un intento de despojo disfrazado de justicia. Pero la justicia verdadera no se basa en relatos tristes ni en vínculos de sangre no reconocidos, se basa en pruebas, en hechos, en voluntad expresada de forma legal y clara. Y en todos esos aspectos, Roberto ya había perdido. Lo que más me motivaba, sin embargo, no era solo el deseo de vencerlo legalmente. Era algo más profundo, la necesidad de honrar a mis abuelos con una defensa que estuviera a la altura del amor que ellos me dieron. No podía permitir que su legado se manchara con la historia inventada de un hombre que jamás fue parte de nuestras vidas. Y si eso implicaba llegar hasta el final, pelear cada detalle, cada cláusula, cada artículo del Código Civil, entonces lo haría sin temblar. Porque defender esta casa es también defender mi historia, mi identidad y la memoria limpia de quienes me enseñaron a no agachar la cabeza ante las injusticias. Actualización final. Han pasado casi 2 meses desde la última ofensiva legal que emprendimos contra Roberto, y finalmente puedo decir, con una mezcla de alivio, agotamiento y una satisfacción silenciosa que no necesita grandes gestos, que todo ha terminado. La resolución judicial llegó después de semanas de trámites, de comparecencias formales, de idas y venidas entre notaría, juzgado y despacho legal. Fue un proceso largo, desgastante y, en muchos momentos, profundamente frustrante, pero también fue una batalla que libré con cada fibra de mi ser, porque no estaba en juego solamente una propiedad.
sino la dignidad de mi familia y el legado emocional de mis abuelos. El tribunal, después de revisar todas las pruebas presentadas, no solo desestimó por completo la demanda de Roberto, sino que calificó su intento como una maniobra fraudulenta y carente de fundamento legal, basada en documentación apócrifa, con el agravante de haber intentado introducirla en el sistema registral con pleno conocimiento de su falsedad. El juez fue enfático al señalar que, si bien la prueba genética podía establecer un vínculo biológico, el derecho hereditario no puede ser invocado sin reconocimiento legal ni modificación expresa del testamento original. En su conclusión, dejó claro que el documento presentado por Roberto era inválido, y que, por tanto, toda pretensión sobre la casa debía considerarse nula de pleno derecho. Pero no se quedó solo en eso. La falsificación de documentos públicos, como ya nos había advertido la abogada, constituye un delito penal, y aunque en un principio lo que buscamos fue únicamente la protección de mi derecho sobre la propiedad, los mismos jueces impulsaron la apertura de una investigación penal contra él. No puedo prever hasta dónde llegará ese proceso, ni me corresponde decidirlo, pero al menos sé que no podrá volver a intentarlo sin consecuencias. Fue obligado a pagar las costas del proceso judicial completo, se le emitió una orden de restricción que le impide acercarse a menos de 200 metros de la propiedad. Y se le inhabilitó para presentar cualquier otro reclamo futuro vinculado a la herencia de mis abuelos sin una resolución judicial previa. Recuerdo claramente el día que llegó la notificación oficial. Estaba sentado en el estudio que había restaurado con tanto esmero, ese pequeño cuarto donde mi abuelo solía leer el periódico cada mañana mientras tomaba café. Sobre el escritorio, que ahora conservaba como una especie de altar funcional, coloqué el sobresellado, lo abrí con manos firmes y leí palabra por palabra el fallo. No sentí euforia ni ganas de celebrar con gritos o brindis. Lo que sentí fue algo más íntimo, más profundo, una validación. Como si, por fin, después de meses de presión, angustia, amenazas solapadas y recuerdos sacudidos, alguien hubiese dicho en voz alta lo que yo ya sabía en mi interior desde el principio. Roberto, por su parte, no volvió a aparecer. No llamó, no envió más mensajes, no intentó acercarse nuevamente a través de intermediarios. Es como si, al verse desenmascarado, su figura se hubiese evaporado, dejando tras de sí una estela de silencio y vergüenza. No sé si realmente creyó que podía salirse con la suya, si alguien le metió en la cabeza la idea de que un vínculo biológico era suficiente para robarle la historia a otro. O si simplemente vio una oportunidad y la persiguió con la frialdad de quien no entiende el significado de la palabra memoria. Lo único claro es que falló. Y que su derrota fue limpia, contundente y merecida. Después del fallo, me tomé unos días para mí. Apagué el celular, dejé de responder correos, y me dediqué a terminar los últimos detalles de la restauración. Compré unas cortinas nuevas para la sala, restauré la mecedora donde mi abuela pasaba las tardes viendo novelas, y terminé de colocar las fotografías familiares en la repisa del pasillo. Todo lo hice con una calma renovada, como si cada acción cotidiana recobrara su sentido original, libre por fin del peso de la amenaza constante. Incluso volví a sentarme por las noches en el patio, bajo el limonero que mi abuelo plantó hace décadas, solo para escuchar los sonidos de la calle y sentir el aire fresco sin ese nudo permanente en el estómago. Hubo un momento, especialmente significativo, en el que abrí el viejo armario del pasillo donde guardábamos los álbumes familiares. Entre tantas imágenes que ya conocía, navidades sencillas, cumpleaños modestos, tardes de domingo comiendo en el jardín, encontré una foto que no recordaba. Estaba yo, con unos 6 años, sentado en las piernas de mi abuelo mientras él me enseñaba a sujetar una pequeña caja de herramientas. Teníamos las manos llenas de polvo y pintura, y él me miraba con esa mezcla de seriedad y ternura que lo caracterizaba. Al ver esa imagen, comprendí algo que quizás no había podido articular hasta entonces: no importa lo que los papeles digan o dejen de decir, no importa el ADN ni los reclamos externos. Lo que construimos juntos, lo que viví con ellos, lo que me enseñaron, tiene un valor que ninguna demanda puede modificar. Hoy la casa está terminada. No solo como estructura física, sino como lugar emocional.
Ya no se trata de defenderla, sino de habitarla plenamente, sin miedo, sin sobresaltos, sin la sensación de que alguien va a venir a desmantelar los cimientos con excusas legalistas. Es mi hogar, porque fue legado con amor y responsabilidad, y porque luché cada centímetro para protegerlo de una mentira cuidadosamente disfrazada de verdad. Si algo aprendí de todo esto es que el dolor no siempre se manifiesta con lágrimas. A veces se manifiesta con una rabia silenciosa, con noches de insomnio, con documentos revisados hasta el cansancio y con la determinación de no ceder ni un milímetro frente a la injusticia. También aprendí que el amor que una familia te entrega no necesita justificaciones legales para ser real. Que ser heredero no es solo una cuestión de testamentos, sino de memoria, presencia y compromiso. Y ahora, al cerrar este capítulo, puedo decirlo sin titubeos, la casa de mis abuelos está a salvo. Su historia, la nuestra, también. Y si alguna vez alguien vuelve a intentar romper ese legado, sabrá que no encontrará un adversario ingenuo ni vacilante, sino a alguien que ha aprendido a defender lo que ama con cada recurso, cada palabra y cada gesto que le quede. Porque no se trata de heredar ladrillos, sino de preservar raíces. Y las mías, por suerte, están más firmes que nunca.